Recientemente he escuchado por diferentes medios cómo hay creencias alrededor de la vida de Jesús, cómo hay creencias religiosas que en lugar de Jesús ellos creen en otras personas de otras maneras. Qué importante es que la Iglesia de Jesucristo se mantenga firme en su fe. Y el pensamiento principal para esta meditación no es otro sino el de recordarnos lo que ya sabemos, el único fundamento que tenemos, el que debemos de tomar en cuenta siempre con respecto a la fe de Jesucristo, son las Escrituras. Esa es nuestra guía. Así lo indica no solamente la Biblia, que es la única regla de fe y conducta, así lo indican también nuestras confesiones como iglesia reformada. De manera que vamos a aprovechar este diálogo que Jesús tenía con sus discípulos, tenía con fariseos también, tenía con seguidores de Juan que no acababan de entender cómo es que Jesús venía a tomar el lugar de Juan Bautista. Así es que agradezco su atención a esta meditación. Concretamente, la vamos a referir en base de este diálogo a estas palabras que Jesús les dijo. Recuerden, lo acabamos de leer. Jesús durante 3 años convivió con la gente. Jesús venía diciendo: yo soy el Mesías enviado por Dios, el que ustedes conocen a través de las Escrituras. El propósito de que Dios me ha enviado es establecer un reino, el reino de Dios en la tierra. Y venía presentando su mensaje de esta manera. La mayoría de las gentes lo cuestionaba y no solamente ponía en duda la prédica de nuestro Señor Jesucristo, sino decían: eres un blasfemo, tú no eres el Hijo de Dios, tú no eres enviado, ¿por qué te atreves a decir estas cosas? A pesar de ello, Jesús los confrontó y Jesús les trataba de decir: si no me creen a mí por mi palabra, crean por las obras que yo he estado haciendo. Y si las obras que yo he estado haciendo, que ustedes tienen conocimiento de ellas, no les son suficientes, bueno, pues ustedes creen en la Biblia. Ustedes creen que las Escrituras tienen vida eterna. Pues escudriñenlas para que se den cuenta que las Escrituras dan testimonio de mí. Esa frase en particular, compartida por Jesús con la gente que le escuchó en su tiempo, es lo que vamos a meditar. Escudriñen, hermanos, las Escrituras, estudienlas en detalle, no dejen que su sentido común, no dejen que sus propias ideas no le den el significado correcto a lo que Jesús dijo, hizo, lo que Jesús es. Escudriñar quiere decir estudiar en detalle. Lea comentarios. Hoy hay tantos recursos, hermanos, que están al alcance de su mano. Si usted tiene un iPhone, todo lo que toma es conectarse. Ponga usted la palabra, ponga usted la frase, la pregunta que tenga y usted va a tener oportunidad de leer. Por supuesto, tenemos que ser cautos a dónde entramos, qué comentarios estamos leyendo para que no nos confundan o no nos lleven en otra dirección. En el tiempo de Jesús no tenían estos medios. El único medio que existía era la Biblia, el Antiguo Testamento en este caso. Y les está diciendo el Señor a esos discípulos suyos en aquel tiempo: lean bien su Biblia. Ahí está Isaías, entre otros de los pasajes que evocaba Jesús en su tiempo. Lean a Isaías y se van a dar cuenta que él, en esa palabra en la que ustedes creen,
da testimonio de mí. Esto quiere decir que las Escrituras, mis hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, no es otra cosa más que dar testimonio de Jesús, el Hijo de Dios, el Señor nuestro y Señor de la Iglesia. Escudriñen las Escrituras. Bueno, me cautivó mi pensamiento esta frase y dije, pues, ¿por qué no volver yo a hacer este ejercicio espiritual? Vamos escudriñando las Escrituras para ver qué es el testimonio que dan de Jesús. Por supuesto, son demasiados los pasajes que podemos compartir, pero yo lo invito a que en esta mañana escuchemos lo que dicen las Escrituras con respecto de Jesús, particularmente en los testimonios de Pedro, Pablo y Juan. Formaban parte ellos, bueno, dos de ellos del círculo que acompañaba a Jesús y el otro, Pablo, que lo conoció en una manera diferente, pero en sus epístolas, en sus predicaciones de Pedro, Pablo y de Juan, hablan de Jesucristo. Y eso para nosotros hoy son parte de la Biblia. Entonces, escudriñar la Biblia quiere decir escuchar el testimonio de Pedro, de Pablo, de Santiago, de Judas, de Juan, de Lucas, todos los escritores del Nuevo Testamento. Nos vamos a concretar algunos pasajes en particular. Tenga en mente que el propósito de esta meditación en este día, en esta mañana, es que tú y yo recordemos o aprendamos qué es lo que las Escrituras nos dicen por medio de estos apóstoles con respecto a Jesucristo. Hoy por hoy, repito, es bien importante que los creyentes, que los discípulos, nosotros estemos bien cimentados en nuestra fe. Hay muchas ideas, hermanos, que cuando un creyente no está bien informado, no está cimentada su fe en la Biblia, fácilmente algunos de los creyentes se van por otras creencias, siguen otros caminos que no es el mejor. La tarea de la Iglesia es seguir enfatizando que Jesucristo es el Señor. Y de ello, repetimos, dan testimonio estos personajes que vamos a compartir. El primero, el testimonio de Pedro. Pedro conoció a Jesús, compartió con él durante 3 años, anduvieron en su ministerio por diferentes lugares. Pedro era una persona que conocía muy bien su cultura y al principio batalló a entender el mensaje de Cristo, pero allá estuvo para aprender de él y deja este testimonio escrito. En uno de los primeros sermones que predicó Pedro, una vez que Cristo fue al cielo, en uno de estos primeros sermones, en Hechos 2:36, este apóstol Pedro da testimonio de Jesús, diciendo, a este Jesús, el que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí está el apóstol predicando, dando testimonio de lo que después serían las Escrituras, lo que tú y yo tenemos hoy en la Biblia, y está haciendo esta declaración. Ese Jesús que vivió, que compartió, no fue un ser humano más, no fue una criatura superior de Dios, era Dios mismo entre nosotros y Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿De qué habla Pedro en este pasaje? The Lordship of Jesus Christ, el señorío de nuestro Señor Jesús. Todo discípulo de Jesús, todos nosotros debemos de tener presente por encima de todo lo demás que tú leas o escuches, que nadie puede tomar
el lugar de Él, que en su señorío Él dispone de su iglesia, que en su señorío Él ordena los ministerios de la iglesia para bendición, que tienen que tener como fundamento las escrituras. ¿Cuál era pues el testimonio de Pedro? Cristo es el Señor. Dios le dio esa potestad. Para aquella gente, el Señor del mundo era el emperador romano. Inclusive, muchas gentes lo adoraban como si fuera un Dios. Ahí está Pedro con todo valor, diciendo, por encima del gobierno de Nerón o de cualquier otro de los emperadores, para nosotros los cristianos, quien manda en nuestra vida, en el reino de Él, es Jesús. Y debemos estar atentos así a sus enseñanzas por encima de cualquier otra orientación. ¿Qué dice Hechos 4:12? Una vez más, Pedro haciendo esta declaración a la iglesia. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Escuchamos bien? No hay revelaciones posteriores ni gente que va a tomar el lugar de Jesús o que piensa de Jesús como uno de tantos que Dios ha enviado. Pedro le habla a la iglesia con toda claridad. No hay otro nombre más que el de Jesucristo debajo del cielo, dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Cristo, mis hermanos, es el único redentor. He is the one that paid for our sins. Es el que pagó por nuestros pecados. He is the one who died on the cross. Él es el que murió por nosotros en la cruz. Y por lo tanto, tú y yo debemos decir, Jesus Christ is my only Redeemer. Jesucristo es mi único Redentor. Cualquier otra persona que pretenda ocupar su lugar, ayer, hoy o mañana, es un impostor. Ese es el testimonio que dan las Escrituras hasta este día, y bien hacemos, como dice Juan, escudriñemos para que estemos bien seguros de lo que creemos. Pedro también en una de sus epístolas, en la primera de Pedro, capítulo 3, 14, dice, estaba refiriendo Pedro la ocasión en que Jesús había estado con Moisés y Elías. ¿Se acuerdan de esa historia? Estaban en un monte y Moisés y Elías, por gracia de Dios, se aparecieron. Pedro tuvo esta visión, pudo ver a Moisés, a Elías y a Jesús juntos. Y cuando él lo vio, para él le impactó en tal manera que sentía que toda su vida, su fe, estaba ya realizada completa. Nos quedamos aquí. ¿Para qué bajamos ya al pueblo? ¿Qué más quiero tener? Y oyó una voz que dijo, Jesús es el Hijo amado de Dios, en el cual tengo contentamiento. A Él oigan. Antes de oír a Moisés o oír a Elías, oigan a Jesús. Antes de oír la voz de la cultura, Moisés era el patriarca. Antes de oír la voz de la profecía, como lo fue Elías, oigan a Jesucristo. Y de esta manera se expresaba pues en su carta para hablarle a la iglesia. Pero si no me creen a mí, decía Pedro, que lo vi en el monte de la transfiguración, escuchen cómo escribe en su carta. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Qué lugar le daba Pedro a las Escrituras? El primer lugar. Cuando hablaba Pedro de Jesús, decían, yo lo vi, yo lo oí, yo compartí con él, pero si no me quieren creer a mí, escudriñen las Escrituras, porque son como
una antorcha, repitiendo el texto, que alumbra en lugar oscuro. ¿Qué aprendemos de esto, del testimonio de Pedro? Que las Escrituras revelan a Jesús como a una antorcha encendida. En el tiempo de Pedro, después de las 6 de la tarde, quien tenía una antorcha era una persona bendecida. No había lo que nosotros tenemos hoy en luz eléctrica. Lo que habían eran antorchas. Y si tú querías andar en la noche, tenías que traer tu reflector, pues. Pero en aquel tiempo en forma de una antorcha. Y Pedro usaba este lenguaje figurado, esta metáfora, para que se afirmaran bien los creyentes. No escuchen a otras voces, escuchen la voz profética y van a darse que Jesús es como una antorcha encendida que alumbra en lugar oscuro. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús en alguna ocasión? Yo soy la luz del mundo. Una iglesia, por decirlo en lenguaje actual, una ciudad que está escondida, no puede pues realizar su misión. Una almohada que está debajo del almud, nadie la va a poder ver ni usar. Hermanos, ¿qué es el testimonio que da la Escritura con respecto de Jesús? El testimonio es que es nuestro Señor. El testimonio es que es una antorcha en lugar oscuro. Necesitas dirección para tu camino en las decisiones que tenemos que tomar a diario, en el trabajo, en la escuela. Ve a Jesús. Y tú dirás, ¿y cómo voy a ir a Él? Las Escrituras fueron enviadas para este propósito, para que la Biblia te sea a ti y a mí como una antorcha encendida que revela a Jesús. El último pasaje que comento de Pedro está allí en su segunda carta, en el porción del 16 al 21 del primer capítulo, que es la recomendación de Pedro a la iglesia. Escúchelo. Dice Pedro a la iglesia, a nosotros, a ustedes, hermanos, estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Te das cuenta de la responsabilidad que tú tienes, que yo tengo? Dios quiere que estemos preparados para que si alguien cuestiona nuestra fe, presentemos defensa. La palabra bíblica es apología, es decir, el oficio de un abogado que te representa a ti en una corte. Él va a tratar de defender tu causa. Bueno, esa es una apología y Pedro está diciendo a la iglesia, mis hermanos, que no los sorprendan el día que les pregunten, bueno, ¿y ustedes por qué son cristianos? Y que no tengamos una respuesta. Somos cristianos, diré a usted, porque creemos en Cristo. Sí, es cierto, pero hay una razón más importante o igual de importante que esta. Somos cristianos porque pertenecemos a Cristo. Mexicano pertenece a México, americano pertenece a Estados Unidos, cubano pertenece a Cuba, cristiano pertenece a Cristo. Esa es exactamente la definición de la palabra. Y Pedro quiere asegurarse que la iglesia, que nosotros los creyentes estemos preparados para presentar defensa si alguien nos cuestiona y sepamos decir, como Pablo lo dijo en alguna ocasión, yo sé en quién he creído. Qué bendición tenemos. Y todo esto lo podemos hacer nuestro en las Escrituras, porque las Escrituras son las que dan testimonio de Jesús. ¿Qué es la exhortación?
Un discípulo debe estar siempre preparado para dar razón de su fe. Estamos escuchando, lo sabemos, lo entendemos. Pues hagamos lo que corresponde, a escudriñar la Biblia, mis hermanos, durante la semana. Yo, y lo digo fuera de toda vanidad, tengo 40, 50 años de estar escudriñando la Biblia y cada día que la leo se renueva en su mensaje. Nunca acaba uno de aprender y Dios quiere que lo hagamos. ¿Para qué? Para que podamos ser cristianos con convicción. Qué triste es cuando alguien nos pregunta sobre nuestra fe. Y pues yo voy a esa iglesia, pues ahí me bautizaron, ahí me llevaron mis papás de niño y es toda la respuesta que podemos dar. No, mis hermanos, tú como discípulo que perteneces a Jesús, debes estar preparado para hablar de tu dueño, por decirlo de alguna manera, de tu Señor. Y esa es la exhortación para ti y para mí en esta hora. De Pablo vamos a mencionar dos testimonios que él da. Recuerde que el propósito de esta meditación es que al escudriñar la Biblia, veamos cómo la Biblia habla de Jesús, da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Allí, en su carta a los Efesios, Pablo escribe, empieza diciéndoles: Dios ha dado talentos a todos los que formamos su iglesia. A algunos les dio el talento de la profecía, a otros el de ser apóstoles, a otros el de ser maestros, y enumera una serie de talentos que Dios da a sus discípulos. Y dice, ¿para qué se los dio Dios? ¿Para qué Dios te dio esa capacidad que tú tienes, cualesquiera que sea? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay un propósito, dice Pablo en su carta a los Efesios, pero particularmente en este versículo dice Pablo a estos hermanos: Dios te ha dado talentos para que edifiques la iglesia y para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera por cualquier viento de doctrina, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en Cristo, que ya no seamos niños fluctuantes. Con el respeto que usted me merece, ustedes, mis hermanos, vía Zoom y por Facebook, un niño fluctuante espiritualmente es aquel que anda de un lugar a otro, que escucha una idea y mañana cambia por otra idea. Hay un solo camino, se llama Jesús. Hay un solo libro que revela dicha palabra, las Escrituras. Dios no quiere vernos fluctuantes. Qué triste es ver. Y lo digo con convicción. Ver personas que después de 40, 50, 60 años de estar en la iglesia y ser parte de ella, buscan otros caminos, se van a otras iglesias, cuando el camino indicado es uno, Jesucristo, conforme lo reflejan y lo enseñan las Escrituras. ¿Sí? La sana doctrina afirma las creencias y nos dan crecimiento. Jesús es el pan de vida. Ese pan lo consigues en la tienda que se llama las Escrituras. Ya no seamos niños fluctuantes, que el día que te pregunten sobre tu fe, sobre la doctrina que está en la Biblia, que tú sepas dar una respuesta cabal, porque de otra manera, como decía Santiago, vamos a ser como las ondas del mar, que viene el viento y a la ola se la lleva para un lado
y luego se la lleva para otra. Creo que todos podemos entender la importancia que tiene de escudriñar las Escrituras para afirmar nuestra fe en Jesucristo. Ahí lo confirma Pablo en otra de sus cartas, ahora a los Corintios, en el capítulo 3, que es lo que dice Pablo a la iglesia: nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Desde el tiempo de Pablo en la iglesia de Corinto, ya había facciones en la iglesia, que yo soy de Apolos, que yo soy de Pablo, etcétera. El único fundamento que existe es Jesús. Por eso somos cristianos, pertenecemos a Él, Él es el que nos da el crecimiento y debemos ser fieles, estar bien cimentados para que ningún viento de doctrina pues nos lleve hacia otras direcciones que no agradan a Dios y que no te llevan a ningún buen fin. Las Escrituras son el cimiento de tu fe y las Escrituras dan testimonio de Jesús. Tu fe debe ser cristocéntrica y nada más. Finalmente, ¿cuál es el testimonio que da Juan? Ahí está en la parte alta de tu pantalla, que refiere a esta porción de el capítulo 5 del Evangelio de Juan, entre los versículos 39 y 40. El consejo de Juan a la Iglesia Universal es: escudriñen las Escrituras, porque si ustedes creen que la Biblia es la que les da vida eterna, pues ellas son las que dan testimonio de Jesús. Pero si no lo hacen, no van a recibir la bendición, porque han sido reveladas, escuche esto, para que tengan vida. ¿Cuál es el propósito de ese libro, de esa revelación? Para que tengas vida. Jesús dijo a sus discípulos: yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto es el testimonio de la Escritura. ¿Te quieres encontrar con Jesús? No busques visiones ni otro tipo de experiencias que, como Pedro bien lo dijo, pues yo experimenté esto, pero es más seguro el camino de la Biblia. Escudriña la palabra. ¿Por qué? Porque en ella tú vas a encontrar que la palabra escrita en cualquier parte de la Biblia se puede transformar en palabra viva si tú crees. Si tú has leído una historia en la Biblia y nada más se quedó en tu mente, aprendiste una historia más, no va a tener mayor resultado. Pero si tú haces tuyo el valor de esa historia, entonces de ser palabra escrita, Jesús se transforma en palabra viva. Dice Juan: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí están los testimonios, pues, de los apóstoles. Ahí está la Escritura como el camino que nos lleva a Jesús. Que tu fe esté bien cimentada, te va a ayudar en todo tiempo. Tu fe es la que te va a sacar adelante, no solo cuando te llame el Señor y vayas a su presencia. Tu fe te puede sacar adelante hoy, en medio de tu enfermedad, de tu problema económico, de tu necesidad, cualesquiera que sea. Sí, Él, su nombre, Jesús, es el único camino, nuestra única verdad. Termino recordando lo que Pablo escribió a los romanos. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Lo quieres repetir conmigo? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Nuestra fe es Jesús. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un don de Dios. Que la bendición de Dios sea con cada uno como discípulo de Cristo y que podamos responder cabalmente cuando alguien cuestione nuestra fe. Permanece firme y vas a poder llegar a la meta. Amén.